Nosotros somos el equipo conformado por Ana Laura Ortega Cruz, Fernanda Mesa Rojas, Daniela Bravo Sánchez, Dayani Corro Barragán, María Soledad Aguilar Cruz, Luis Fernando Ramírez Herrera. Hoy hablaremos sobre la adaptación de las especies que habitan en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que comprende 51 municipios del estado de Puebla y Oaxaca. Este es uno de los espacios naturales más singulares de México por su riqueza biológica, geológica, cultural e histórica. En San Juan Raya se puede visitar el santuario de cactáceas gigantes, el interesante parque de las Turritelas, que comprende fósiles marinos de 100 millones de años de antigüedad, y el Museo Paleontológico. Adaptación. El concepto fue introducido por Charles Darwin a través de su teoría de selección natural, que describe el desarrollo de las especies como producto de la interacción con el entorno ecológico. Como resultado de esa interacción, tiende a percibir los patrones genéticos que proporcionan a los individuos las características más adecuadas para la supervivencia en el medio ambiente en el cual ellos mismos habitan. Las adaptaciones son mecanismos mediante los cuales los organismos no dan frente a tensiones y presiones de muchas cosas. Los organismos que se adaptan a su ambiente son capaces de adaptarse a muchos rasgos, como puede ser la obtención de aire, agua y comida, hacer frente a las condiciones físicas como la temperatura y la luz, defenderse de sus enemigos naturales y depredadores, reproducirse y responder a los cambios en su entorno. Esta capacidad de supervivencia se transmite de generación en generación a través de algunas características hereditarias que ellos a su vez van tomando con el paso de la evolución, y así pueden aumentar la capacidad de supervivencia de los individuos. Ahora veremos algunos de los tipos de adaptación que podemos encontrar. Adaptación morfológica. Estos son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permiten a un organismo confundirse con el medio ambiente, imitar las formas, los colores de animales más peligrosos o contar con estructuras que permitan una mejor adaptación al medio. Algunos ejemplos de estas adaptaciones morfológicas pueden ser en algunos animales el camuflaje o cripsis englobada, como presentan muchas de las cactáceas. Adaptación de tamaño, la forma, el color, los dibujos del cuerpo y el comportamiento, y es relativamente común en los animales, pero no en muchos vegetales. El ala amplo de un ave es una adaptación para el vuelo. Otra adaptación de este podría ser la adopción evolutiva que tiene el camaleón para confundirse con su medio. El camuflaje es la adopción evolutiva por parte de un organismo de un aspecto parecido al que lo rodea con el fin de pasar desapercibido para los posibles depredadores. Engloba adaptaciones de tamaño, la forma, el color, los dibujos del cuerpo y el comportamiento, que esto ya engloba también la etología, pero más adelante lo veremos. El mimetismo es la semejanza física o de comportamiento que adopta una especie que imita a otra y que beneficia a la primera o en algunas veces a ambas especies, como por ejemplo las polillas o moscas carentes de defensa evitan la depredación por parte de aves imitando el color de las bandas y el zumbido de ciertas abejas con aguijón. Otros de los ejemplos para las plantas podría ser la flora xerófila de la Reserva de la Biosfera, que cuenta con un número considerable de formas biológicas que constituyen modos de adaptación de las plantas para afrontar la aridez. La fisonomía de esta está dada básicamente por árboles bajos y arbustos de leguminosas en un estrato de 1 a 5 metros de altura, con dominancias de calizas, areniscas, conglomerados y lutitas, al igual que los aluviones. Estos se comprenden desde el noroeste de Tehuacán y Tecamachalco hasta el suroeste de la área natural protegida. Después veremos la selva caducifolia baja,
La época de lluvias dura más o menos unos 3 o 4 meses. Durante ese tiempo los árboles permanecen cubiertos de hojas y es la época de reproducción de muchas especies de plantas y animales. En contraste, la época seca dura 8 meses y durante ella entre el 25 y 90% de los árboles pierden sus hojas y muchos florecen y producen frutos y semillas. Después pasamos a las cactáceas, que han llamado la atención de científicos aficionados por sus adaptaciones al medio árido y su diversidad de formas de vida, que van desde los pequeños cactus globosos, como les decía anteriormente, de unos cuantos centímetros de diámetro, hasta los impresionantes candelabros de más de 15 metros de altura. Para evitar la pérdida del agua por transpiración, estas especies se adaptan a la superficie de la hoja, quedando reducida a una lámina muy delgada, como por ejemplo se transforman en espinas, como en el caso de los cactus. La raíz se desarrolla más profundamente que otras plantas. La epidermis de la hoja y el tallo son de gran grosor y está cubierta por una cutícula muy gruesa. A veces sobre la cutícula existe una capa de cera y abundantes pelos. Todas estas adaptaciones evitan la pérdida del agua de la planta del interior. El agua sale del interior de la planta por pequeños orificios llamados estomas. Existe un tejido que se encarga de acumular el agua llamado parenquima acuífero, que posee cámaras para acumular gran cantidad de agua. Las tunas y el cardo tienen un tallo grueso adaptado para acumular el agua. Después de una lluvia abundante, esos tallos duplican o triplican su peso. Ahora pasaremos a la adaptación morfológica que estos animales presentan. Estas estructuras, están conformadas para liberar mejor el calor corporal excesivo. Por ejemplo, los zorros y las liebres tienen oídos característicamente grandes que irradian el calor. Las pezuñas anchas de algunos antílopes trabajan bajo el mismo principio. Cojines y mechones de pelos en sus patas los aíslan del calor en los casos de las liebres y los ciervos. Esto es causa de que en las zonas áridas la gran variabilidad de la textura del suelo y sus altas temperaturas hacen que el desplazamiento sea un poco difícil. Otro ejemplo podría ser la serpiente coralillo, que es venenosa y tiene colores brillantes de advertencia, y la serpiente reina de la montaña, que es inofensiva y se parece a ella. Ahora hablaremos de la adaptación a nivel molecular. Aunque la evolución por la selección natural de rasgos morfológicos, fisiológicos y comportamentales es aceptada por la mayoría de los biólogos, pero no por todos. Por eso, la importancia de la selección natural en la evolución molecular aún es muy discutida. En los últimos años se han desarrollado varios métodos estadísticamente robustos que permiten detectar la evolución molecular adaptativa, y se han identificado numerosos casos de adaptación molecular en varios sistemas de enzimas. Algunos ejemplos serían las plantas del medio árido, que producen toxinas para evitar que crezcan otras plantas en los alrededores, reduciendo así la competencia por los nutrientes y el agua, ya que en estos casos es un poco escasa. Los animales, las plantas y los microorganismos especializados para vivir en condiciones extremas, un ejemplo, la sequedad invernal del espinal, presentan pruebas de esta capacidad de adaptación. Existen las adaptaciones al color, que para supervivencia son evidentes de y disposición de plantas y animales, así como su estructura y procesos fisiológicos. Los especialistas en ecología reconocen 3 tipos de adaptación al color: coloración protectora o de ocultación, que permite al organismo entornar con el fondo y pasar así inadvertido a sus enemigos. La coloración de aviso, la cual consiste en tonos brillantes y visibles llevados por los animales venenosos, o de gusto repulsivo, para advertir a los posibles enemigos de presa que vale más que no los devoren o que no se acerquen a ellos. Y mimetismo, con el cual el animal toma el aspecto de otro ser vivo o incluso de un objeto inanimado. Bueno, ahora veremos otra adaptación, que es la climática. La zona pertenece y se encuentra en la Sierra Madre del Sur. Se caracteriza por su relieve accidentado, donde sierras que no rebasan los 3.000 metros sobre el nivel del mar rodean los extensos valles de Tehuacán y Zapotitlán, así como la cañada de Cuicatlán. Por el gran potencial que poseen las comunidades vegetales para almacenar carbono,
principal gas de efecto invernadero, como una opción para captar y mitigar las emisiones de este gas. Los posibles escenarios del cambio climático en la distribución de las especies indicadoras de los diversos tipos de vegetación, los cuales se han a los cambios en los componentes del clima. La reserva cuenta con un número considerable de formas biológicas que constituyen modos de adaptación de las plantas para afrontar la aridez. Esta vegetación se presenta en un clima variado según la altitud a la que se encuentre, con temperaturas promedio de 12 grados a 26 grados centígrados y con una precipitación media anual de 100 milímetros a 700 milímetros. Este tipo de vegetación se desarrolla en todas las geoformas. Los animales y plantas de este ecosistema están adaptados a lidiar con la marcada estacionalidad que lo caracteriza y que propicia que algunos recursos alimenticios sean muy abundantes durante la corta temporada de lluvias y muy escasos, ausentes durante el resto del año. Adaptaciones etológicas o de comportamiento. Bueno, esto se trata de las adaptaciones que más o menos abarcan entre otros mecanismos de defensa o comportamientos relacionados con la reproducción. Bueno, existen los mecanismos defensivos, los cuales le sirven a los animales como escudo para no ser cazados por otros. Al igual, puede ser dos, que son los activos y los pasivos. Los activos más que nada son las estructuras que le dan al animal que utiliza cuando se ven amenazados. Un ejemplo puede ser colmillos, cuernos, uñas o un veneno, ya que la emisión de sonidos o gases intimidatorios harían que el animal corriera. Los pasivos, más que nada estos se tratan de las modificaciones del aspecto del animal que permiten que este pase desapercibido, o sea, camuflaje, y a esto se le llama mimetismo. Comportamiento reproductor. Bueno, los animales también han desarrollado pautas de comportamiento relacionadas con la reproducción. Muchos de ellos pues realizan movimientos o danzas o adquieren coloraciones y aspectos llamativos, lo cual se conoce como cornamentas, para lo cual les sirve para llamar la atención del sexo contrario y pues así poder reproducirse. Un ejemplo podría ser el camaleón de la reserva de la biosfera, ya que este camaleón, al ser atacado cuando se quiere reproducir o un cortejo, pues cambia el color y dependiendo de ello pues es así como está. Por último hablaremos sobre el tema de las adaptaciones fisiológicas. Son aquellas en las que sus organismos alteran la fisiología de sus cuerpos, órganos o tejidos, es decir, representan un cambio en funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se les presenta en el ambiente. Algunos animales reducen sus actividades fisiológicas a un nivel tal que parecen estar muertos. Este es el caso de las zarigüeyas o el tlacuache ante la presencia de sus enemigos. La fisiología de las plantas es efecto de factores bióticos y abióticos sobre la producción de metabolitos secundarios, aspectos fisiológicos, bioquímicos y moleculares del estrés en plantas, estudio de los procesos de deterioro en semillas, participación de peroxidasas en la homeostasis de auxinas y en el estrés lumínico, propagación sexual y asexual de las plantas, evaluación de la inducción y el control del enraizamiento adventicio, estudio de la longevidad potencial y ecológica de semillas, su conservación, existir de plantas en zonas áridas, bancos de semillas de especies perennes y por último es la fisiología de animales. La fisiología animal estudia todas las funciones biológicas de las diferentes especies y animales. Sus estudios pueden realizar a nivel celular o nivel de órgano, de tal manera que después de un estudio fisiológico una persona puede comprender el comportamiento de un aparato, de un órgano o un tejido y en conjunto. Esperemos que les haya gustado y este es nuestro trabajo.
Hmm.